Buenas a todos. En el siguiente videito voy a tratar de explicar un poco el concepto de aceleración y cómo laburar en la interpretación de los gráficos, que es muy importante para nosotros en el entendimiento de la cinemática. Así como la velocidad era el cambio en la posición respecto a un intervalo de tiempo, la aceleración está definida directamente como el cambio en la velocidad respecto a ese tiempo transcurrido. Por suerte, la física no tiene mucha sanata en ese sentido. Las definiciones son así cortitas y como se escuchan. Esto que acabamos de definir, imaginemos entre dos puntos cualquiera, es lo que se conoce como aceleración media. Tomamos dos puntos distanciados, no sabemos cuánto. Ahora, ¿qué pasa cuando esos puntos los empezamos a acercar cada vez más? Quiere decir que el intervalo de tiempo comienza a hacerse cada vez más chico, o sea, tiende a cero. En ese caso, cuando ese tiempo tiende a cero, las posiciones se arriman un infinitesimal, lo que hacemos es aplicamos el límite y lo que estamos obteniendo no es otra cosa que la derivada de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si conocemos la posición, como habíamos visto en el otro texto, podemos derivar y obtenemos la velocidad. Y si conocemos esa posición, derivamos, obtenemos la velocidad, volvemos a derivar, vamos a obtener la aceleración. En el gráfico, como vemos acá, me va a mostrar que si yo tengo que hallar esa aceleración entre estos dos puntos, si los puntos están lo suficientemente lejos, lo que voy a estar hallando básicamente sería una aceleración media, con una velocidad inicial y una velocidad final con dos instantes relativamente separados. Ahora, cuando lo llevo en realidad al límite, imaginen que estos puntos van a estar uno bien cerca del otro. Este vectorcito que aparece acá es el vector variación de la velocidad. Esto que aparece acá. Cuando estos dos puntos están lo suficientemente cerca, este vectorcito es perpendicular a los dos. Obviamente tiende a cero y es perpendicular a los dos. Por lo tanto, la aceleración va a ser, por lo que se ve en la ecuación como está planteada, paralela a ese vector variación de la velocidad. Así que instantáneamente siempre va a estar apuntando hacia el centro de curvatura. Siempre hacia la concavidad. Nunca va a estar la aceleración apuntando hacia afuera. Las unidades, bueno, como se desprende, va a estar de hacer la operación entre velocidad y tiempo. Nos vamos a encontrar con metros sobre segundo al cuadrado. De acá, que siempre les vengo diciendo, conviene ir a unidades del sistema internacional, porque por ejemplo la gravedad, que es una aceleración, ya lo vamos a ver, va a estar siempre expresada en metros sobre segundo al cuadrado. Por eso que conviene acostumbrarse a esa unidad. Ahora, ya teniendo definida la aceleración, todo este texto igual lo pueden después, obviamente, leer con tranquilidad. Yo quiero hacer énfasis en lo que a mí me parece más importante. En un movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que va a estar variando de manera uniforme es la velocidad. En el movimiento rectilíneo uniforme, lo que cambiaba era la posición y lo que se mantenía uniforme era la velocidad. O sea, durante todo el movimiento íbamos a tener el mismo valor de velocidad. En este caso, lo que va a mantenerse uniforme es la aceleración. ¿Qué implica esto? Que a cada tramo, a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, con una aceleración, en este caso positiva, la velocidad va a ir aumentando, pero va a ir aumentando de manera uniforme. ¿Cómo explico eso de manera uniforme? Capaz que con un gráfico se entienda un poco mejor. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad presentaba un gráfico horizontal, porque siempre tenía el mismo valor. Sin embargo, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la variación es uniforme, por eso esto es una recta, pero va a tener una pendiente. Esa pendiente precisamente va a ser la aceleración, se desprende de su propia definición. Si la pendiente es positiva, la aceleración va a ser positiva. Si la pendiente es negativa, la aceleración va a ser negativa. Después vamos a ver un poco mejor lo de los signos. Hay que tener cuidado porque puede ser que una velocidad sea positiva, pero la aceleración negativa. Ya vamos a llegar a algún ejemplo. Igual, insisto, que está todo en la redacción. Despejando de la definición de aceleración, esa que decía la variación de la velocidad respecto del tiempo, nos encontramos con lo que se conoce como
la segunda ecuación horaria del movimiento variado. Fíjense que lo único que hice fue, de la fórmula que teníamos al principio, de esta ecuación, despejo la velocidad final. O sea, paso todo lo demás para el otro lado, para decirlo en criollo, y me encuentro con que puedo calcular una velocidad final a partir de su velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Como siempre, esto es lo importante en este tipo de ecuaciones. Entender que lo que está en azul son constantes. Ven que la aceleración va a ser una constante todo el movimiento. Y lo que está en rojo son las variables. Cuando yo quiera expresar esto, acá por lo general siempre va a tener que aparecer b y t. Sin valores. Eso es lo que puedo ir hallando instante a instante. Y estos son los que tengo que ir sacando del enunciado. Obviamente, si esta era la segunda ecuación, tenemos que tener la primera ecuación, que es este choclo que está acá. Yo les voy a explicar de manera sencilla dónde sale. Obviamente, desde el punto de vista matemático, si alguno quiere, yo esto en clase sí lo hago, es más fácil que me vayan siguiendo, pero esto en realidad lo podemos hacer con integrales. Con derivadas integrales podemos jugar con todas estas cositas. ¿Por qué con integrales? Bueno, como ustedes lo deben conocer mejor que yo, un integral lo que hace es precisamente calcular el área debajo de la curva. ¿De qué curva sería en este caso? Y bueno, de la de posición. Por lo tanto, al igual que nos pasaba antes, el área bajo la curva de velocidad nos va a estar dando la distancia total. Entonces les voy a mostrar una forma más sencilla de ver de dónde sale todo este choclo. Fíjense que obviamente vuelvo a tener las constantes, nada más que acá me aparece, como voy a calcular una posición, me aparece la posición inicial, la velocidad inicial y el tiempo inicial. También la aceleración, que no dice inicial porque precisamente es constante, así que sé que si hay aceleración siempre va a valer lo mismo. Puede ser que sea positiva o negativa, va a variar acá. El 1/2 es parte de la ecuación. Vamos a analizar un gráfico de velocidad para entender de dónde sale. Fíjense que en este gráfico de velocidad yo voy a tener, lo puedo separar en dos. En este rectángulo la parte inferior y en este triángulo la parte superior. Esto es un genérico. Si yo miro la superficie de este rectángulo, tengo V0, que sería esta altura, por T, que sería esta base. Este sería el área del rectángulo. Y el área del triángulo sería T por A por T, que es lo que me varía precisamente, esto es la definición de velocidad. ¿Cuánto me varía esta velocidad de B0 a B? Y bueno, me varía en A por T. Entonces voy a plantearlo de esta forma. El área total va a ser el área del rectángulo más el área del triángulo. El área del rectángulo es B0 por T, es lo que está expresado acá. El área del triángulo va a ser 1/2 de A por T cuadrado, es A por T, es esta altura, por T, me queda A por T, por 1/2 porque es un triángulo. Entonces, puedo expresarlo agregando su posición inicial y el tiempo inicial. Fíjense que lo único que agregué fue esto, y me queda exactamente esta expresión. Con integrales lo que estaríamos haciendo sería resolverlo, exactamente lo mismo. Pero por acá la verdad es que me imagino que va a ser chino, así que prefiero ir a los bifis a lo que nos sirva. A lo que nos sirva a nosotros para poder, digamos, aplicarlo. Vamos a un ejemplo donde nos dan determinados datos del movimiento, digamos. Lo que vamos a hacer es primero armar las ecuaciones de ese movimiento y después graficarlo. Fíjense los datos. Posición inicial 10 metros, velocidad inicial 2 metros, la aceleración y el tiempo inicial. Todo lo que me están dando son las constantes, los que en la ecuación de arriba están marcadas en azul. Lo que está en rojo va a seguir, digamos, en rojo o en este caso en rojo o en negro como está marcado acá. Armando la ecuación voy a tener posición inicial 10 metros, velocidad inicial 2 metros por segundo por tiempo, ven que está en rojo también, menos los 4 segundos, ¿de dónde son estos? El tiempo inicial. Menos menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? 1 metro. Porque acá tengo el 1/2 por 2. Lo muestro acá para que se entienda. 1/2 por menos 2, que es la aceleración. Entonces todo este término total me queda menos 1. Aquí estamos. Por el tiempo, menos 4 segundos al cuadrado. Acá me lo conviene ponerlo en rojo nomás. La segunda ecuación horaria, que es la de la velocidad, ¿qué voy a tener? La velocidad inicial, que acá está como dato, menos
Ahora sí entra la aceleración, en esta ecuación no estaba el 1/2, menos la aceleración, por el tiempo, menos el tiempo inicial. Acá tampoco va al cuadrado. Y la última, no es una ecuación en realidad, pero digamos, vendría a formar parte del movimiento, es la aceleración, que en este caso es una constante. Entonces ahí tenemos la primera ecuación horaria, que es la de posición, la segunda ecuación horaria, que es la de velocidad, y la aceleración, que en este caso es una constante. Si quiero volcar todo esto a los gráficos, se va a ver de la siguiente forma. Fíjense que lo sigo armando en tándem, y ahora les voy a explicar varias cosas. Acá tienen un análisis punto por punto, pero quiero mostrar algunas cuestiones que son las que importan. Como esto es una función de segundo orden, el tiempo está elevado al cuadrado y son todas funciones del tiempo, obviamente me va a aparecer una función cuadrática, esto es una parábola, esto es una recta, esto es una constante en realidad. Ahora es una cuadrática que rápidamente voy a ver el signo de la variable al cuadrado y voy a saber si se ríe o llora. Esta es la manera sencilla y de los que no somos matemáticos de poder interpretarlo fácil. Signo menos, llora. Quiere decir que va a tener esta forma. Si fuese positiva la aceleración, obviamente va a tener la otra forma. Vamos a interpretar un poquito el gráfico. Acá me habla de tiempo inicial en los 4 segundos. ¿Por qué está dibujado todo? Y porque en realidad es una función, yo lo puedo dibujar para donde quiero. A mí la información que me dan es a partir de los 4 segundos. O sea, como que este movimiento se estaría dando de esta línea punteada azul para allá. De los 4 segundos en adelante. Si yo supongo que el movimiento igual hacia atrás sería de la misma forma, podría ir a buscar los datos. Pero si no, yo simplemente tendría que dibujarlo desde acá para adelante. Esto tendría que dibujarlo de acá para allá y esto tendría que dibujarlo de acá para allá. Lo anterior no me lo estarían pidiendo como información. Pero como son funciones, puedo dibujarlas. ¿Por qué lo dibujamos en tándem? Acá parece un poco más claro. Fíjense este punto que es muy particular para una cuadrática. Esto sería el vértice. Sé que acá tengo simetría y sé que en este punto, si yo derivo acá, la tangente va a ser una recta horizontal, que puedo pensar que tiene pendiente 0. Pero la pendiente de esta recta tangente, estamos hablando precisamente de la velocidad. Quiere decir que en este punto, en un máximo o en un mínimo, la velocidad tiene que ser 0. Y si voy al gráfico de velocidad, efectivamente cruza justo ahí a la línea del tiempo. Acá estamos en el 0. Eso es lo que tiene que pasar. Ahora en otro ejemplo se va a ver un poco más claro. Fíjense que la aceleración es siempre negativa. Ahora, de donde cruza el 0 para atrás, la velocidad de acá se va achicando, pero es positiva. De este lado la velocidad, y acá viene lo que siempre nos marea. El módulo de la velocidad, la rapidez, su número va a ir creciendo. Lo que está pasando acá en este punto es que la velocidad va a ser 0, 1, 2, 3, pero negativo. O sea, en términos totales, uno piensa que se está achicando. En realidad, el módulo está creciendo. ¿Qué me está indicando en un movimiento rectilíneo? Que si en esta parte de acá hasta acá, el móvil todavía iba hacia la derecha, según la terna derecha que tomamos siempre, ¿no? Fíjense, de acá para acá, ven que iba para allá, en realidad está avanzando en la posición. Recuerden que esto no es la trayectoria del móvil. Esto es una descripción de cómo cambia la posición respecto del tiempo. Quiere decir que desde los 4 segundos hasta los 5 sigue avanzando. Sigue avanzando para las X positivas. Llega hasta este punto y a partir de acá empieza a volver. Si nosotros lo viésemos en la línea recta, iría hacia la derecha, llega hasta un punto y a partir de ahí comienza a volver. Ese punto sería este, donde comienza a volver sería aquí. Ahí pega la vuelta. Ahora vamos a analizar otro ejemplo que tiene más vueltas, donde espero que quede un poco más claro.